Muchas gracias, maestra Cristina, un privilegio. A nombre de mis compañeros del Centro Regional Córdoba OPB, de la Licenciatura de Educación Básica, de la maestra Miriam Rodal, nuestra directora del Centro Regional, de la maestra Fabi Romero, el día de hoy también nos acompaña para discursar y para continuar aprendiendo realmente en esta importante tarea y labor que tenemos como mediadores desde nuestros regionales de estudio, con la colaboración de los expertos, ir modificando nuestras mallas curriculares. Es fundamental esa acción como equipo ampliado, ¿no? Yo lo comentaba con la cédula colaborativa y vamos a aportar muchísimo. Perfecto. Damos la bienvenida a quienes nos acompañan de manera presencial y virtual. Hoy iniciaremos esta importante actividad académica que corresponde a la segunda etapa del seminario, recordándoles que estamos en la fase de construcción de perfiles educativos. Muchas gracias, maestra Cristina, bienvenido todos y todas. Como es costumbre, les solicitamos que quienes tengan algún comentario, duda o pregunta, lo escriban en las tarjetas que estarán a disposición y quienes se encuentren en Zoom lo hagan a través del chat. Estas serán leídas durante el espacio de preguntas y respuestas. A manera de breve introducción, antes de dar la palabra al doctor Rodrigo Castillo Aguilar, nuestro conferencista del día de hoy, queridos compañeros, hablar de formación docente en la nueva escuela mexicana es ponderar nuestra actuación bajo un marco de colaboración, de trabajo en comunidad de aprendizaje y labores solidarias en y para la mejora del otro. Se toma en cuenta la integración e integralidad del conocimiento hacia la construcción de habilidades, capacidades, actitudes y emociones que contribuyan a la constante mejora de nuestro servicio en la educación de niños, niñas y adolescentes, y en este caso también nuestro servicio a la educación superior, en todo el proceso educativo. La constante mejora de nuestro servicio en la educación nos orienta a mejorar nuestras capacidades cognitivas, pedagógicas, organizativas, didácticas y de gestión en los ámbitos local y regional, repercutiendo así en todos los estudiantes de educación básica, partiendo así desde la mejora contextual particular de nuestro entorno, avanzando hacia una formación situada y continua, valorando la concreción de los campos formativos y los ejes articuladores, en sus dimensiones pedagógica, conceptual y operativa, tomando como referencia todos los ejes temáticos que fundamentan y dan cuerpo a este gran enfoque de Nueva Escuela Mexicana, que son el respeto a los derechos humanos, la equidad, la justicia, el humanismo, la integralidad y territorialidad, bases de nuestra Nueva Escuela Mexicana. Y pues para comenzar ya la participación del doctor, tomaré palabras de él, que en sus recientes artículos habla. Nosotros como docentes tenemos ese profundo poder de dar cambio y transformación a todos nuestros educandos. Cuando estamos frente a la palestra podemos transformar y quizá también poner en nuestra palestra las emociones que todos tenemos. Cuando uno como docente está frente a grupo, sabe que hay emociones que permean, ¿no? En una cita que él habla, voy a permitir citarlo, doctor, que dice, uno no puede entrar al aula y decir cada vez, voy a dejar los problemas allá afuera, ¿no? Los problemas entran con nosotros. La manera es cómo los vamos a trabajar, ¿no? Esa frase debemos dejarla, ¿no? Los problemas están ahí y vamos a trabajar con nuestras emociones, ¿no? A sacar lo mejor de todos nosotros. Fuerte aplauso para el doctor Rodrigo, que es nuestro conferencista del día de hoy, y me voy a permitir leer su semblanza de nuestro invitado del día de hoy. Semblanza curricular, doctor Rodrigo Castillo Aguilar, antropólogo social, maestro y doctor en pedagogía. Ha sido docente en diversos niveles, desde secundaria hasta posgrado. Sus principales temas de investigación son formación docente, cuerpo y emociones en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pedagogía gestal y crítica, como se puede observar en los distintos artículos académicos publicados en revistas nacionales e internacionales. Cofundador del equipo interdisciplinario de investigación y prácticas educativas para la transformación social, el EPANTLIN. Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales en el área educativa,
diseñado e impartido cursos de formación docente con perspectiva crítica y generado proyectos de atención comunitaria en instituciones educativas públicas y privadas para abordar los problemas de violencia y acoso escolar. Su trabajo se caracteriza por colocar en el centro de la discusión pedagógica y planeación didáctica el reconocimiento del cuerpo, las emociones y la perspectiva crítica como elementos medulares para repensar la educación y nuestra implicación en ella. Coordinó el diseño del modelo educativo del Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva, un proyecto educativo de que combina la formación deportiva, académica y tecnológica, vinculada con el deporte elegido por las y los estudiantes inscritos. Es una propuesta única en su tipo, pública y gratuita. Asimismo, se desempeñó como director general de formación continua a docentes y directivos de la Secretaría de Educación Pública y director de formación docente del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, CREFAL. Fuerte el aplauso para nuestro ponente del día de hoy, el doctor Rodrigo Castillo Aguilar. Muchas gracias. Ay, gracias, me estresan los aplausos. Ay, sí. Son como de esas convencionalidades, ¿no? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Me parece muy significativo. Antes de venir acá, estaba platicando con algunos de sus colegas sobre, digamos, la empresa que tienen en ciernes, la responsabilidad no solo en términos de formación de nuevas y nuevos profesionistas y profesionales de la educación, sino también en el objetivo que se han puesto sobre la mesa con relación a la construcción y el diseño de un nuevo marco curricular para la UPB y todas sus sedes a lo largo del estado. En ese sentido, me parece como bien importante no solo decirles que es loable que estén dándose la oportunidad de construir de manera colegiada, que es algo que es muy complejo no solo por el tiempo que implica, porque implica reconocer a otras voces, intentar establecer diálogo con esas otras voces, esas otras perspectivas, sino también porque es interseccionar o intersectar las distintas miradas que no solo son consecuencia de cómo nos hemos formado académicamente, sino también de la experiencia que cada una y cada uno de nosotros hemos venido acumulando en nuestro trabajo frente al aula, en nuestro trabajo con colegas y en nuestra propia historia de vida. Porque algo que me parece medular es nunca olvidar, dejar de mirar que antes que todo lo demás, antes que ser académicos, antes que ser investigadores, antes que ser responsables de políticas educativas públicas en este país, pues somos seres humanos, ¿no? Y eso es importantísimo. Y quiero empezar con esto porque me parece que es uno de los elementos que va a venir a poner sobre la mesa la nueva escuela mexicana y que es importante eh, recuperar en las discusiones que vayamos a intentar plantear en términos no solo de la formación de las y los docentes, sino sobre todo de la formación de las personas, que pienso que eso es una premisa que a veces en la estructura curricular y a veces en las apuestas académicas olvidamos, ¿no? Porque seguimos heredando un poco esta tradición binaria y maniquea heredada del positivismo más racionalista de la separación del cuerpo y la mente. Y entonces a partir de esa separación, la razón es algo que es corresponsabilidad o responsabilidad de los procesos educativos y el cuerpo, pues eso hay que dejarlo a la vulgaridad, ¿no? Eso hay que dejarlos a los espacios mundanos, a los espacios vulgares, ¿no? Que no tienen que ver
con los procesos importantes que se deben de gestar en la construcción del conocimiento. Y bueno, pues eso me parece que es una de las cosas que es importante recuperar. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace también a veces que entre en choque constantemente la formación que recibimos en la escuela y la realidad profesional a la que nos enfrentamos cuando salimos de la escuela. Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido hoy. La intención, entiendo que pudieron revisar o les acercaron. Yo, la verdad, les ofrezco una disculpa porque yo, aunque Cristina me hizo el favor de pedirme desde el principio la propuesta del texto, a mí se me fue la onda. Una de mis características personales es que soy muy disperso, ya lo verán. Eh, y pues bueno. Le mandé el texto ya un poco tarde, pero bueno, la idea era revisar el capítulo 1, que era el que tiene como la intención un poco más de hacer la intersección entre las principales categorías que pone sobre la mesa la nueva escuela mexicana o el plan y programa de estudios y eh, la formación docente, ¿no? La propuesta de formación docente. Ahí está. Híjole, a ver si ustedes la logran ver. Creo que, bueno, quienes están en pantalla seguro la van a poder ver, pero quienes estamos aquí, si están igual de ciegos que yo, pues no lo van a lograr ver, ¿no? Yo afortunadamente traigo mi acordeón en mi computadora, pero les ayudo allá a leerla. Bueno, un poco primero me parece importante plantear que ¿cuáles son las premisas o los primeros esbozos o reflexiones, digamos, que va a poner sobre la mesa la nueva escuela mexicana? Y esto es importante porque eso nos va a dar un poco luz. A ver si nos pueden ayudar a apagar estas luces, a lo mejor eso puede ayudar. Eso va a poner un poco luz sobre, o igual tampoco ayudó mucho, pero bueno, este, sobre la nueva escuela mexicana. Entonces, yo no me sé estar sentado, me disculpan. Voy a caminar y me voy a acercar acá. Sirve que les ayudo también. Bueno, entonces, qué va a pasar con la nueva escuela mexicana? Bueno, primero que nada, hay una cosa que es importante. La nueva escuela mexicana, hace rato platicaba yo con Reinaldo, en realidad es muy curioso. Empezamos a hablar de la nueva escuela mexicana por una circunstancia legal. Eso es importante tenerlo claro. O sea, originalmente la Secretaría de Educación Pública no estaba, digamos, pensado o estructurado a impulsar como tal la idea de la nueva escuela mexicana. Pero como ustedes recordarán, cuando se publique el plan de estudios, salen un conjunto de grupos de derecha y ultraderecha a cuestionar algunos de los planteamientos que hacía el plan de estudio, aberrantes para ellos, como empezar a hablar, por ejemplo, de la diversidad de familias o cómo plantear la importancia de la inclusión de las voces de las comunidades originarias. Entonces, eso pues no era para ellos algo que se tuviese que hablar, que estaba en contra de los principios morales, y los jueces pues les dieron cabida a sus intenciones, y entonces teníamos prohibido hablar del plan de estudios. Entonces, como no podíamos utilizar la palabra plan de estudios para hablar de nada que tuviera que ver con el plan de estudios, se empezó a usar Nueva Escuela Mexicana. Y entonces empezó a hablar de la nueva escuela mexicana, que es una de las categorías que pone sobre la mesa el plan de estudios. Si ustedes han tenido la oportunidad de revisar el documento en profundidad, tiene un apartado específicamente que habla de la nueva escuela mexicana. Ya la discusión sobre dónde nace ese concepto, bueno, es otra que ahorita no nos va a dar la vida un poco, ¿no? Y que tiene que ver con el replanteamiento, pues, de lo que fue en su momento la escuela nueva, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a venir a poner sobre la mesa la nueva escuela mexicana? Bueno, primero que nada va a plantear una propuesta que implica un proceso de un cambio o transformación profundo a nivel epistémico, metodológico, axiológico, pedagógico y estructural. Y esto es importante ponerlo sobre la mesa porque lo vamos a ir viendo más adelante.
la modificación hacia, ay, gracias, lo olvidé, la modificación hacia la existencia de los campos formativos y hablar de campos formativos tiene que ver con lo que está planteándose en términos no solo, digamos, discursivos, sino en realidad hay un replanteamiento incluso hasta epistemológico, yo diría incluso hasta ontológico, ¿no? O sea, qué es lo que estamos entendiendo y mirando como el sujeto, como aquel que aprende y aquel que enseña? Entonces, hay un cambio o hay una propuesta que va a invitarnos a repensar la educación y a repensar el proceso de conocimiento. No es solo qué estoy enseñando y cómo lo estoy enseñando, sino incluso qué estoy conceptualizando como conocimiento. Eso es un replanteamiento profundo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, hay un elemento que va a poner sobre la mesa la nueva escuela mexicana, que es asumir a la diversidad como condición de punto de partida de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es romper, por ejemplo, en términos hasta ontológicos, este dogma como muy binario, ¿no? De la existencia de la alteridad como una oposición. Y es la existencia de la alteridad como una, en realidad como una síntesis de la diversidad, ¿no? Marx decía, lo complejo es complejo porque es la síntesis de múltiples determinaciones o lo que es lo mismo, la unidad de lo diverso. El pensamiento complejo y las nociones del pensamiento complejo, aunque apenas se han empezado a enunciar como tal, y bueno, ahora Cambridge, Harvard, la UNAM y las distintas universidades más importantes del mundo tienen centros de investigación en torno al pensamiento complejo o las ciencias de la complejidad. Pero en realidad las discusiones en torno a la complejidad tienen años, tienen siglos, milenios desde los pensamientos dialécticos. Y una de las cosas que va a poner sobre la mesa la nueva escuela mexicana es cómo asumimos a la diversidad como el punto de partida en realidad para el aprender. O sea, es decir, imaginemos un mundo en el que todos y todas fuéramos absolutamente iguales. ¿Qué aprendemos? ¿De quién aprendemos? Si el otro actúa exactamente igual que yo, piensa exactamente igual que yo, es la diversidad precisamente la que posibilita el aprendizaje, porque es en la diferencia en donde contrasto lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando. Y es esa diversidad el punto de partida para que yo pueda aprender. Entonces, eso es un elemento importantísimo porque ahí cobra sentido la idea de lo comunitario. Lo comunitario como la posibilidad de la construcción que entreteje lo diverso. Hay dos perspectivas para mirar la idea de lo diverso. Una es la colonial y otra es la comunitaria. Bueno, hay más, pero digamos son como las antagónicas. La colonial es la idea de que lo diverso está allá. Allá están los diversos. Los diversos son ellos, los otros. Es la noción de la alteridad, pero además de la alteridad excluyente. Esos son los diversos, los salvajes, con sus tradiciones, con sus rituales inhumanos, los que están allá. Y entonces, yo tengo dos maneras o dos posibilidades axiológicamente de acercarme a esos que son esos otros diversos. Me acerco desde la condescendencia. Y entonces yo que soy bien buena onda, te voy a dar chance, ¿no? Y entonces decía el papa anterior que era súper progre, ¿no? Para la perspectiva. No, es que Dios también puede permitir que entren a la iglesia los homosexuales, ¿no? Los diversos. Yo que soy muy buena onda, claro, yo soy el normal, tú eres el diverso, tú eres el que estás mal, pero yo que soy muy bondadoso, te doy chance incluso de que entres a mi espacio. Esa es una mirada colonial.
Es la mirada que insertó, por ejemplo, la educación indigenista durante los años 80. Ustedes con sus diversidad de dialectos, que ni siquiera les decíamos lenguas, yo no tengo nada que aprender de ustedes, pero yo como soy bien buena onda, les voy a enseñar para que se civilicen. La mirada colonial de lo diverso a lo que busca es anular esa diversidad. La mirada comunitaria de lo diverso lo que busca es entretejer con eso que es diverso y construir a partir de eso que es diverso. Y entonces es reconocer tú que eres diverso al igual que yo, es decir, nosotras y nosotras que somos diversos, cómo construimos en nuestra diversidad. Y esa es una premisa importantísima que va a poner sobre la mesa la nueva escuela mexicana. Y por eso decimos que reconoce una perspectiva de colonial crítica y compleja sobre el proceso de construcción del conocimiento. Porque entonces eso implica, primero que nada, reconocer qué estoy enseñando, qué estoy entendiendo como conocimiento y sobre todo para qué existe el conocimiento, no por qué. ¿Para qué existe el conocimiento? Y esta es una pregunta muy importante y significativa. Ustedes que están en el proceso y en la labor titánica de construir una currícula, habría que preguntarse ¿para qué? No por qué. ¿Para qué queremos que se aprenda o se enseñe o se discute esto? ¿Lo queremos solo para que se inserten en el mundo laboral? Solo para que, o sea, al fin del día, esto que se está compartiendo nos llevaría también a la reflexión de para qué es el conocimiento. ¿Para qué es el conocimiento? Porque el problema es que venimos de una tradición neoliberal que nos insertó la idea de que el conocimiento es una mercancía. Y entonces yo estudio para ganar dinero. Yo tengo una carrera para entrar al mundo laboral, para obtener más ganancias económicas. Y nadie está diciendo que entonces ahora ya todos seamos lumpen proletarios y vivamos en la calle, no. Sino a lo que voy es, ¿ese es el único objetivo del conocimiento? O sea, es decir, las y los grandes pensadores en la historia de la humanidad, y me voy a remitir hasta la época del Paleolítico, ¿no? Cuando apenas éramos bípedos, los primeros grandes sabios estaban pensando, observando la realidad, observando la relación con el entorno, porque eso les iba a dar una plaza en la SEP. Pues no, ni existía en la secretaría, ¿no? Ni la idea de un estado. O sea, ¿para qué es el conocimiento? Esa es la pregunta que hay detrás. Y eso es uno de los elementos que va a poner sobre la mesa. Por eso propone un cambio no solo epistemológico, sino axiológico y praxeológico. Y entonces, desde esa premisa, si yo reconozco esos elementos a la luz de una mirada crítica y de una perspectiva de colonial, voy entendiendo también cómo históricamente ha sido utilizado el conocimiento para ciertos intereses específicos y determinados. Entonces, otra de las cosas que va a poner sobre la mesa es la importancia de la transformación paulatina y constante que fortalezca la escuela pública, porque eso me parece que es también un elemento importantísimo. ¿En qué medida estamos formando actores que tengan un compromiso con la escuela pública, no con ellos y ellas solamente? No sé si me explico. ¿Cuál es el reconocimiento? ¿Dónde está la identidad gremial? ¿En qué momento se ha estado perdiendo? ¿Y en qué momento los últimos vejos de la identidad gremial magisterial se ancla solamente a demandas laborales? Y ojo, no estoy construyendo la argumentación que justifique la precariedad laboral en la que siguen teniendo a los docentes al día de hoy y con la 4T.
No. Pero también hay que asumir que muchas veces pareciera que la identidad gremial magisterial se ata única y exclusivamente a las demandas económicas laborales. ¿Dónde está lo otro que nos puede identificar como gremio? ¿Dónde está la importancia del planteamiento del liderazgo comunitario, del acompañamiento? ¿Sí me explico? Como un elemento identitario. Entonces, porque eso es lo que ayuda a fortalecer a la escuela pública como escuela pública. Otro de los elementos es considerar el sentido de lo nacional construido justo desde la diversidad, partir de la articulación de lo común a lo diverso. Porque plantear la idea de lo diverso, vuelvo al punto, pero sin plantear la idea de lo comunitario, pues es caer en la perspectiva de lo diverso como algo colonial, ¿no? Y por último, pues reconoce el papel de las maestras y los maestros, no solo como profesionales de la educación, sino como actores medulares en la resignificación, pues, de su propia acción como tal, ¿no? Y creo que ahí también hay un elemento importantísimo en los procesos formativos. ¿Qué tanto estamos generando procesos formativos que acompañan al fortalecimiento de la maestra y el maestro? Hay una autora de la pedagogía Gestalt que dice, todo estudiante tiene derecho a tener un maestro fuerte. Y no se refiere a que todos los maestros tienen que ir a fisicoculturismo, obviamente no, ¿no? O sea, todo estudiante, ¿por qué? Y piénsenlo, pensémoslo mucho más, otra vez, mucho más allá de la idea del maestro como una estructura cerrada. ¿Qué son las escuelas? Las escuelas, perdón que lo diga así, pero a veces lo último que son espacios del aprendizaje del conocimiento, ¿eh? A veces es lo último que son. José Saramago, cuando recibió el premio Nobel, citando a Ilich Ivanovich, dijo, mi abuela siempre quiso que aprendiera, por eso nunca me mandó a la escuela. Entonces, ¿para qué la escuela o por qué? Muchas veces la escuela son el único refugio que tienen las niñas y los niños, seguro. A veces es el único espacio donde pueden aprender a socializar, donde pueden aprender a reconocerse junto con otras y otros. Pero a veces nosotros estamos muy preocupados en que los docentes les enseñan a sumar 2 más 2 o a memorizar las capitales de países que en 5 años quién sabe si sigan existiendo. Entonces, ahí hay un elemento que me parece que es importante, cómo reconocer el papel del docente también, más allá de un transmisor de conceptos o categorías. ¿En qué medida es también una persona que se encuentra con otros seres humanos y les acompaña en momentos medulares de su historia de vida? Entonces, bueno, la nueva propuesta curricular en ese sentido va a tener 4 elementos que la articulan. El derecho humano a la educación, y aquí hay una cosa importante, pensado el derecho humano a la educación como algo más allá de tener un número de pupitres necesarios para que haya estudiantes que se sienten, ¿no? Porque yo también estoy negándole el derecho humano a la educación a todos los y las niñas de pueblos originarios, a los que en toda su trayectoria educativa nunca les hablo de la importancia de los saberes comunitarios o nunca recupero autoras o autores que son de pueblos originarios, por ejemplo.
Entonces a las niñas nunca les hablo de las grandes científicas, nunca utilizo referentes de teóricas. Y entonces lo que estoy diciendo en el currículum oculto es, las mujeres no pueden pensar. Las mujeres no construyen conocimiento. Las mujeres no son copartícipes de la construcción de la historia, ¿no? Y entonces nos cobra sentido la pseudobroma que hizo Fox, ¿no? De las lavadoras de dos patas. Y entonces cobra sentido todo lo que está pasando ahora con la machósfera, ¿no? ¿Pero por qué? Pues porque le hemos negado el derecho humano a la educación a la gran mayoría de nuestras niñas. Sí, les damos asiento, les damos un pupitre, les damos la clase igual que a los niños, pero nunca reconocemos la participación de la mujer en la construcción del conocimiento. Y entonces, en términos del currículum oculto, lo que estamos haciendo es negando. Tú no tienes derecho a involucrarte en la educación. Te puedes involucrar como una obrera más del conocimiento, pero no eres constructora, ni lo vas a hacer nunca. Porque nunca le hablamos de Julieta Fierro, porque si acaso mencionamos a Sor Juana Inés, ¿no? Como la poetisa, y ya. Pero ¿y dónde están todas las científicas que han forjado el conocimiento durante siglos? Todas las revolucionarias. Y ya ni hablar de las comunidades LGBT, ya ni hablar de Amelio Robles. ¿Quién habla de Amelio Robles? El primer general trans, o del que tenemos registro, ¿no? Porque desde la época de los griegos. Entonces, eso es también negar el derecho humano a la educación. Lo otro es la autonomía profesional del magisterio, y aquí me parece que hay otro elemento importante. Cuando hablamos de la autonomía profesional, algunos incluso de los maestros nos decían con angustia, pero es que sí, les van a dar autonomía, pero van a hacer lo que quieran. Pues sí, claro, ese es el problema, ¿no? El problema es que venimos de una tradición donde hemos aprendido la relación no solo del conocimiento, desde epistemológicamente hablando, es directiva, es binaria, es lineal, sino que también hemos aprendido que la relación con la autoridad es así. Entonces, cuando nos dan autonomía, primero fíjense lo absurdo de decirlo, nos dan autonomía. Ah, chinga, ¿quién nos la da? La autonomía es una construcción. O sea, no viene alguien y te la da. Lo que vino a hacer el gobierno, la administración anterior y la nueva escuela mexicana, fue anunciar en realidad algo que lleva años existiendo. El punto es que existía pese a la autoridad. Entonces ahora, ¿cómo acompañar ese proceso? Y ojo, esa autonomía profesional del magisterio, no del maestro Juan o de la maestra Renata. Otra vez, lo que hay detrás es la identidad gremial y lo que hay detrás es lo colegiado y lo que hay detrás es la construcción de una noción del conocimiento que rompe con el paradigma lineal individual. La comunidad como el núcleo integrador de los procesos de enseñanza-aprendizaje, ese va a ser otro elemento importantísimo. Romper la idea de la separación entre el proceso de aprendizaje o de enseñanza-aprendizaje académico y la realidad comunitaria. Porque quienes hemos dado clase frente a grupo, lo sabemos, porque nos ha tocado vivirlo. Tú le enseñas cosas o acompañas o reflexionas con los chicos, las chicas, sobre todo los niños de primaria es mucho más común. Y lo primero que hacen es, por lo menos van a su casa, fíjate que la maestra me dijo que hay que separar la basura y luego viene la mamá y te reclama, es que por su culpa tuve que comprar 3 botes de basura porque ahora ya nos está diciendo que hay que separar y hasta regaña a su papá, ¿no? ¿No es cierto? O sea, ¿qué hay ahí?
En la escuela no solo las personas llegamos con un conjunto de referentes que hemos aprendido en nuestras comunidades de origen. Y ojo, aquí hay que romper la idea de la comunidad colonial otra vez. La comunidad no solo está en los pueblos originarios. En las ciudades, en distintos espacios podemos construir comunidad. De hecho, la apuesta del gobierno calderonista y desde antes con la guerra de baja intensidad ha sido sistemáticamente desarticular el tejido social que posibilite la construcción de cualquier otro tipo de formación o de organización comunitaria en la sociedad mexicana. Y por eso, pues hoy somos un cementerio, porque crecimos y muchos de los hoy adultos crecieron en estructuras donde el tejido social estaba ya resquebrajado por completo. Y no es el discurso conservador de, ay, es que las familias, los padres no deben de divorciarse. No, no tiene que ver con eso. El resquebrajamiento del tejido social es una estrategia que viene de mucho más tiempo que eso. Y que tiene que ver con eso, es una estrategia, ya lo dijo Naomi Klein en su texto No Logos, ya lo han dicho varios autores, Carnelos Castoriadis, o sea, hay un desquebrajamiento del tejido social porque eso ayuda a implementar el miedo como una política de relación con la sociedad. Y el miedo contribuye a seguir cualquier tipo de fanatismo. Entonces, la comunidad como el núcleo integrador de los procesos de enseñanza-aprendizaje implica reconocer que no solo venimos de ciertos espacios donde hemos aprendido, reconocido y contactado con el mundo para interactuar y enunciarlo desde cierto lugar, sino que llegamos a la escuela con esas nociones, símbolos, significaciones heredadas y aprendidas y las ponemos sobre la mesa en diálogo con los referentes simbólicos, culturales de otras y otros. Y en ese diálogo se construye el conocimiento y eso nuevo que estamos aprendiendo o reflexionando lo llevamos de nueva cuenta hacia nuestras comunidades, donde se resignifica. Entonces, ¿cómo imaginar un proceso formativo que reconozca de antemano esos elementos? Porque el problema de los procesos formativos educativos es que han pretendido en todo momento generar una separación entre eso que está allá, esos saberes, reflexiones, experiencias y esto que te estoy enseñando acá. Y entonces, si acaso lo que hago es que te enseño acá cómo tienes que aprender a nombrar eso que está allá, para después que regresar otra vez. Es una educación que sigue siendo colonial. Entonces, ¿cómo repensar el proceso educativo y de formación a partir de tender puentes que posibiliten el diálogo constante entre la realidad comunitaria y las reflexiones comunitarias y los procesos académico-escolares? ¿Cómo abrir la posibilidad a que haya un diálogo constante? Porque además sucede, pero sucede pese a la institución. Para ello, nos dice la nueva escuela mexicana, un bosquejo, un atisbo que nos puede ayudar a intentar reconocer esos elementos, pues es la propuesta de integración curricular que pone sobre la mesa. Y entonces, en ese sentido, por eso nos habla de 4 campos formativos y 7 ejes articuladores. Y la idea de los campos formativos va mucho más allá del cambio de nombres, o sea, ya no es, bueno, ahora ya no es física, ahora es gracias, es que ya se me estaba secando la garganta. Ya es saberes y pensamientos científicos, ¿no? Y ahora ya no es español, ahora es lenguajes, no. Ahora no es geografía, es ética, naturaleza y sociedades, no, no, va mucho más allá del cambio de nombres. Y si ustedes revisan los títulos de los campos formativos, lo que hablan
el propio título lo que hace es invitarnos al reconocimiento del entretejido de estas perspectivas o nociones de contacto con la realidad, saberes y pensamiento científico. No implica la sustitución de uno por el otro. No dice saberes en vez de pensamiento científico, ni dice saberes versus pensamiento científico. Es saberes y pensamiento científico. Es decir, cuáles son los entretejidos que existen en la construcción del pensamiento científico con los distintos saberes que se albergan y de los que la tradición científica históricamente ha recuperado experiencias, ¿no? Y en las distintas ciencias, la medicina durante años ha recuperado varias de las discusiones de la herbolaria. No quiere decir que ahora si me fracturo voy a ir con el sobador y que me ponga una pastita, pues no, nadie está diciendo eso. Pero el problema es que muchas veces la tradición científica, si bien ha recuperado esas discusiones, nunca ha reconocido el diálogo que ha establecido con esas discusiones. Nunca, ¿no? Y entonces, pues claro, sigue habiendo de nueva cuenta toda esta separación. Y luego están los ejes articuladores, como su nombre lo dice, que son elementos que nos van a posibilitar articular no solo los distintos, llamémosles contenidos de los campos formativos al interior del campo, sino entre campos, sino también van a permitir articulado con la realidad concreta. Es decir, no es lo mismo que yo aprenda elementos básicos o generales de estadística, lo que les decía hace rato, o de las nociones centrales de la física, desde una mirada acrítica y fuera de la perspectiva de la equidad o la igualdad de género, que yo lo mire desde esa perspectiva. Porque entonces se abre ante mi perspectiva también el reconocimiento de las voces femeninas en la ciencia física, de la importancia de la estadística para el reconocimiento de los problemas o de las circunstancias de exclusión por género que existe. O sea, hoy sigue siendo, por ejemplo, México, y no solo México, sino en el mundo, las mujeres desarrollando las mismas funciones que los varones en los mismos puestos, siguen ganando alrededor del 35% menos del salario que gana un varón en el mismo puesto, haciendo exactamente las mismas funciones. Entonces, ahí hay la articulación de un elemento con una realidad concreta para la comprensión de un contenido específico. Y entonces es comprender la estadística más allá de sacar numeritos. Esos números que me permiten mirar, que no estoy mirando cotidianamente. Eso van a ser los ejes articuladores. Entonces, la integración curricular como esta propuesta que parte de acercarse al conocimiento desde esta mirada compleja, trans e interdisciplinaria, abre la posibilidad de reconocer desde ese lugar también los entrecruces de la realidad concreta comunitaria. Y vuelvo al punto, comunitaria no lo estamos abordando aquí desde la lógica colonial, ¿no? Desde la realidad concreta con el proceso de conocimiento. Y entonces empieza a cobrar sentido desde otro lugar para qué es el conocimiento. Y eso no quiere decir que no siga siendo importante tener un buen salario, obtener mejores condiciones laborales,
ayudar a la productividad en ciertas empresas, ¿no? Nadie está diciendo que eso se deja de lado. Simplemente cobra otro sentido el reconocer para qué es el conocimiento. Ay, no, me fui para atrás. Y entonces ahora, ¿cuál es el vínculo de estas premisas con la formación docente? Entonces vamos a ver, bueno, no vamos a ver porque no se ve. Es- bueno, entonces, tenemos, por ejemplo, la idea del derecho humano a la educación, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el derecho humano a la educación, el artículo tercero dice que la educación orienta, que orienta la educación y la formación continua desde una perspectiva humanista, crítica y decolonial. Entonces, esto es importante, en primera porque está pues estipulado en el artículo constitucional y algo que nunca hay que olvidar es que lo que hay una peculiaridad de las instituciones formadoras de docentes. No solo estamos formando, o sea, estamos formando a dos tipos de profesionistas en el mismo. Fíjense, esto es muy interesante. Porque no solo estamos formando docentes o maestras y maestros, sino también estamos formando maestras y maestros que en su gran mayoría van a ser funcionarios. Porque se insertan al sistema educativo nacional público, son funcionarios, no lo olvidemos. Algo que nunca tenemos que olvidar es que no es lo mismo ser un maestro o un docente en una escuela privada que ser docente en el sistema educativo nacional. Porque ahí no solo soy docente, soy funcionario también. Y eso cobra un otro sentido importante. Porque tengo una responsabilidad también con una estructura. No solo es el compromiso gremial, por llamarlo de alguna manera. Y en ese sentido, hoy las leyes estipulan esos elementos, ¿no? Entonces, ¿cómo imaginar el derecho humano a la educación en términos de la formación de las y los maestros? Pues primero que nada habría que partir de un elemento importante, reconocer primero que nada a las y los maestros como sujetos de derecho. Eso es una primera cosa. Que eso es un problema a veces en los procesos de formación. A veces tenemos procesos de formación muy esquizofrénicos. Sí, la verdad. O sea, es decir, yo te formo a ti, pero pensando en los niños que todavía no existen, que no están aquí, ahora sí como el meme, y esos niños de los que me hablas están en este cuarto. Yo te formo a ti pensando en esos, mirando a ellos. O sea, es decir, en términos de las constelaciones familiares, yo estoy teniendo una formación, yo estoy formando a esa maestra así, mirando a las niñas y los niños que ella le va a dar clase en un futuro, pero a ella no le estoy mirando. Eso es esquizoide, compañeros. Digo, no lo digo yo, lo dice el psicoanálisis, ¿no? Porque yo me estoy relacionando con ella a partir de una persona que no está aquí y que no existe. Fíjense cómo estamos formando a los maestros y a las maestras. En vez de formarlo a él y a ella, partiendo de mirarle. Allá hay un primer elemento importantísimo. ¿Cómo reconceptualizar la idea del derecho humano a la educación, rompiendo esa perspectiva? Porque además después espero que ella garantice el derecho humano de esas y esos niños que yo ni ella conocemos. Ay, güey, ¿no? O sea, así es como capítulo de Black Mirror, ¿no? O sea, sí, es como, ¿qué está pasando aquí, no? Pero lo hacemos y no nos damos cuenta.
Entonces, uno de los primeros elementos para la formación docente sería cómo trasladamos la idea del derecho humano a la educación. Pues primero que nada, reconociendo que los actores que estamos involucrados en el proceso educativo no solo somos seres humanos, sino somos seres humanos con derechos. Somos sujetos de derechos. Las y los maestros y las y los niños y niñas y adolescentes somos sujetos de derechos. Y entonces, en ese sentido, ¿cómo transitamos hacia el reconocimiento de una educación que nos reconozca? Y entonces, fíjense, ahí cobra sentido otro elemento que es importante y que tiene que ver con la idea de la autonomía profesional. Y entonces empieza a cobrar sentido la noción de la autonomía profesional como un elemento que también contribuye al reconocimiento de este derecho humano a la educación. Es decir, visualizar la autonomía profesional como algo más allá de la estrategia para deslindarme de mi responsabilidad. Porque así como los profesores a veces hacemos mucho eso frente al grupo, ¿no? Y mucho sobre todo que nos decimos progres, además. No, es que como ustedes, hay que motivar que ustedes aprendan y el aprendizaje, autoaprendizaje de los chicos, pues ahora ustedes se organizan y exponen este tema, ustedes exponen el otro y ya, vimos la clase con la exposición que hicieron sus compañeros. Y además lo disfrazo de, no, yo soy súper progresista porque escucho a mis estudiantes, pero lo mismo hacemos con los profesores. La autonomía, pues no, pues tú eres autónomo, tú resuélvelo. Ay, a ver ustedes cómo lo hacen, háganlo. Pero a mí me lo entregas, eso sí, ¿no? Y me lo entregas ya, porque además hay que, ¿no? Ay, güey. Entonces, ¿cómo revisitar la idea de la autonomía profesional desde la lógica del derecho humano de la educación y de que tú, ella, él son y somos sujetos de derecho? Y entonces, como sujetos de derecho, tenemos derechos y tenemos responsabilidades colegiadas con esos derechos. Y entonces desde ese lugar construimos. Y entonces volvemos al punto, la autonomía profesional ya se desdibuja solo o se desdibuja como únicamente aquel elemento que genera o que contribuye para que tú tengas derecho a organizarte y armar tu clase. Pues eso siempre lo hemos tenido. Pues eso siempre. A mí no me vengan con que, ay, es que ahora la autonomía. Los profes hasta pueden ya diseñar sus clases. Siempre, o sea, sí, la secretaría nos mandaba casi la hora a la que los niños podían salir a cagar y tenían que regresar y todo, ¿no? Pero uno hacía lo que quería. Pues sí, o sea, digamos, hay que hablar, podemos seguir simulando todas y todos o empezar ya ahora sí a entrar a la realidad, ¿no? Y la realidad es que, pues los planes ahí estaban y nosotros no hemos sido nunca simples operadores de un plan de estudios. Siempre esos planes y programas de estudios los vamos co-construyendo y adecuando. El punto es que ahora el propio plan y programa de estudios nos dice, hagámoslo. O sea, está chido que lo hagan, hagámoslo colegiadamente. Entonces, desde ese lugar, ¿cómo imaginar una formación que acompañe los procesos de construcción de autonomía profesional? Yo imagino incluso algunas, no sé si sesiones, seminarios, contenidos, materias, como quieran ustedes llamar, donde se hable de la identidad profesional, donde se revise las discusiones que hay, que no son menores, que varios autores han tenido ya y autoras, sobre la importancia de qué implica ser profesor o profesora.
¿Cómo voy construyendo mi propia identidad profesional? Hay un autor, un académico norteamericano, afro-norteamericano que se llama James Baldwin. Y tiene un texto, se los recomiendo que lo lean, que se llama A Talk to Teachers, o hablar o charla con los maestros, o charla para los maestros. Y donde hace allí algunas reflexiones bien interesantes, ¿no? Desde la antropología, por ejemplo, hay un texto de Esteban Crot sobre el viaje en el trabajo de campo, donde hace reflexiones sobre el papel del antropólogo que está en el trabajo de campo. La investigación tiene años discutiendo eso. ¿Cuál es el papel del investigador en el proceso y en el proceso de construcción del conocimiento? La docencia también tiene esas discusiones. Y esas discusiones posibilitan verdaderamente y van más allá de cualquier plan de estudios, porque la identidad gremial docente va a sobrevivir a cualquier tipo de plan de estudios y es la que va a posibilitar realmente la capacidad y la habilidad de construir junto con otras y otros eso que el plan pretende aterrizar en la realidad concreta, porque al final del día somos las y los maestros en campo quienes estamos en ese contacto con esa realidad. Entonces, imaginar desde esos lugares. La otra es precisamente la noción de la construcción o contextualización y problematización de la práctica, ¿no? Ese es uno de los elementos que va a poner sobre la mesa la nueva escuela mexicana, lo que se abra, por ejemplo, del proceso de territorialización, contextualización, codiseño de contenidos, inclusión de contenidos territoriales. Si lo trasladamos a la formación docente, pues de lo que estamos hablando es de los procesos de territorialización o contextualización y problematización de la práctica. ¿Qué estoy haciendo? Ahorita vamos a ver si ahorita extraemos algunas herramientas. ¿Qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo? ¿Qué pasa con mi práctica? ¿Cómo abro espacios para que yo reflexione sobre mi práctica? Pero no yo solo individuo, sino nosotras y nosotros reflexionemos sobre nuestra práctica. ¿Y cómo hacemos de la reflexión de la práctica un elemento importante para el proceso de formación docente? Otro va a ser la noción del trabajo colaborativo. ¿Cómo transitamos hacia la construcción de propuestas formativas para el docente que desitúen la idea individual? Seguimos formando individuos. Y ojo, no olvidemos que no solo estamos formando docentes, sino funcionarios. ¿Cuál es el problema de un funcionario que es individual? A ver, díganme ustedes. ¿Qué? ¿O no quieren decirlo? Bueno, yo se los digo, no se preocupen. Al fin, yo ya estoy más allá del bien y del mal. El problema con el funcionario que se construye y se forma bajo una perspectiva individual, primero es que asume que está donde está por él o por la estructura partidaria que lo llevó ahí. Y segunda, está buscando el interés por él o por ella. Lo mismo pasa con el docente. Lo mismo pasa con cualquier profesión. Y entonces luego no nos extrañe que tengamos médicos que no les preocupe asesinar a sus pacientes con tal de sacar el dinero suficiente. Y tenemos a miles de médicos validando seguros que son asesinos. Hay un documental de Michael Moore que se llama Psico. Si pueden, véanlo. Habla sobre todo el sistema de seguridad médica en Estados Unidos y cómo hacen todo lo posible para negarle el derecho a la salud a las personas, pero eso sí que sigan pagando.
Eso es consecuencia de una formación individual e individualista. ¿Cómo imaginar un proceso de formación docente colectivo, no individual? Es decir, no estoy formando a la maestra Donaciana, no estoy formando al próximo maestro Juan, estoy formando un colectivo docente, estoy formando colectivos docentes. Y eso implica un reto pedagógico, curricular, didáctico y epistemológico. O sea, en términos académicos, sobre todo de la educación básica, es muy claro. Seguimos impulsando la idea del cuadro de honor. Digo, supongo que en la UPB ya no existe, yo esperaría. Pero sé de normales, sobre todo en Chihuahua me tocó verlo, que todavía tienen cuadro de honor en una normal. Ese es el ejemplo más visible, más burdo, ¿no? De la idea de quién es el mejor, el que llega, ¿no? Y genera como esta, a mí en mi mente me genera esta imagen de las películas de zombies, ¿no? Donde están todos, a ver quién llega primero, ¿no? Es la lógica de la competencia, justo. En cambio, ¿qué pasa si pensamos en la construcción no del individuo, sino de los colectivos y de los colegiados? De antemano desde el propio diseño curricular y luego en el diseño instruccional y luego en el diseño de clase, desde ahí ya estoy imaginando procesos pedagógicos y didácticos que nunca estén enfocados en el individuo, que puedan recuperar la experiencia del individuo. Nadie está diciendo que no, pero que no estén enfocados al individuo en sí, sino al colegiado. Y cómo ese colegiado se acompaña. Eso es un... Y entonces, ojo, cobra sentido el trabajo colaborativo desde otro lugar, dicho así. Porque ya no es, tú haces la introducción, tú haces el primer capítulo, tú las conclusiones y luego entregan un pinche Frankenstein que uno dice, no manches, ¿qué pasó aquí? ¿No? ¿Quién hizo esto? No, o sea, es verdad. ¿Cómo trascendemos hacia la construcción real de un trabajo colaborativo? Pues de antemano nosotros y nosotras rompiendo la idea que estamos formando individuos y reconociendo cómo transitamos hacia la perspectiva de formar colectivos. Bueno, y entonces, a partir de fíjense, una de las cosas que va a decir lo que fue en su momento la Estrategia Nacional de Formación, cuando nace el plan de estudios, decía que el objetivo es que las maestras y los maestros se reconozcan como agentes de transformación. Y fíjense, aquí hay un primer elemento importante, no es que conozcan el plan de estudios, que, o sea, el primer punto sobre el cual pone es sobre la figura del docente. No es sobre el saber, el concepto, la categoría. El primer lugar en el que se pone es que se reconozcan como agentes de transformación. ¿A través de qué? De un diálogo reflexivo sobre su práctica docente y las cualidades del plan y programas de estudio como herramienta para el enriquecimiento de estos y la construcción de relaciones pedagógicas que permitan diversos vínculos entre la escuela y la comunidad en un marco de equidad y excelencia. No se habla aquí como tal de campos formativos, de conceptos, de contenidos, o sea, lo que hay detrás es cómo imaginamos la formación en el marco del plan y programas de estudio. Pues imaginémoslo partiendo primero que nada de reconocer que lo que están ahí frente a nosotros no son los niños del mañana, los adultos del futuro, son los maestros y maestras de hoy, que son seres humanos. Y cómo caminamos y cómo les acompañamos a que ellas y ellas se reconozcan
como agentes de transformación, a partir de dialogar entre ellas y ellos. Y entonces, fíjense, aquí hay una cosa interesante, cómo de situar no solo a la escuela, sino varias de las dinámicas escolásticas que se gestan en la escuela como los únicos espacios de formación. ¿Cómo transitamos hacia una formación que de antemano lo que impulse sean los espacios colegiados, antes que los espacios dirigidos? Venimos de una tradición que nos enseña que tú te conectas a la computadora, bajas documentos, los lees, los comprendes, los analizas y luego llegas a un espacio donde el especialista, tu maestro o tu maestra, a veces les llamamos facilitador para vernos más buena onda, ¿no? Mediador, porque es un mediador, pero al final es el que te dice, no, no estás mal, tú no entendiste el texto. Ah, chinga, qué buena manera de mediar, ¿no? Medió entre mi pendejez y mi ignorancia. O sea, ¿no? Pues sí. No, ¿cómo imaginamos una formación que realmente promueve esas reflexiones y donde el docente acompañe ese proceso y comparta con ese otro? De pistas, promueva procesos. Claro, no estoy diciendo que sea sencillo, solo les estoy invitando a que lo imaginemos juntas y juntos, ¿no? A mí se me ocurren algunas cosas, sobre todo didácticamente. Entonces, la formación docente bajo la nueva escuela mexicana se plantea como un proceso sistemático, fíjense, que va a involucrar actores, procedimientos y acciones orientadas a impulsar el desarrollo y superación profesional humano e integral de las y los maestros. O sea, no es solo cómo te doy las herramientas para que luego te puedas ir a enfrentar esos chamacos del demonio, porque además las generaciones de hoy están perdidas cada vez. Y yo cada vez que oigo esos discursos digo, ah, chinga, como si los niños nacieran así como, ay, un día uno se levanta y dice, ay, mira, un adolescente en mi casa y además maleducado y marihuano. Ah, chinga, ¿cómo llegó aquí? Pues no, ese adolescente maleducado y marihuano es consecuencia de los procesos de socialización a los que yo le di o le dejé de dar, o le acompañé o lo dejé en soledad. Y también del proceso de descubrimiento biopsicosocial que está llevando a cabo, ¿no? No quiero satanizar a los adolescentes, ni mucho menos. Al contrario, los grandes procesos de transformación humana se han dado gracias a los adolescentes. La formación docente busca promover relaciones pedagógicas bajo la perspectiva de la NEM que impulsen el aprendizaje y la colaboración al interior de las aulas, la escuela y con la comunidad. Busca promover autonomía y liderazgo pedagógico y de gestión escolar. Busca promover la generación de ambientes escolares y áulicos propicios para el aprendizaje y promover la corresponsabilidad a partir del acompañamiento y colaboración con el colectivo. Fíjense, no es acompañamiento y colaboración del docente, es con el colectivo. Porque otra vez lo que hay, por eso cuando hablamos de la comunidad como el núcleo integrador de los procesos de enseñanza-aprendizaje, va más allá de una relación, ¿cómo decirlo? Va más allá de una relación territorial. Implica también cómo estamos haciendo de la mirada comunitaria, colegiada, un elemento que media el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por último, propone dinamizar, y movilizar los saberes, experiencias y conocimientos de las y los maestros. Eso es importante. Entonces, la formación docente bajo esta perspectiva, pues va a proponer recuperar un enfoque humanista, una perspectiva crítica e incluyente,
en un marco de equidad, excelencia y mejora continua. Reconoce la complejidad de la labor docente, directiva, de supervisión, de asesoría técnico-pedagógica y tutoría, configurada por las condiciones personales y las dinámicas institucionales y contextuales de las diferentes funciones. O sea, es decir, si ustedes se dan cuenta, de nueva cuenta, valga la redundancia, no perdemos de vista al ser humano que está ahí. O sea, no es voy a formar al maestro para que ahí luego ve y tú enfréntate a la realidad. O sea, ¿cómo estoy partiendo de reconocer a ese otro también como una persona? Pero no, ojo, no dije un individuo, dije una persona, porque allí hay un rompimiento ontológico importante. La idea del individuo para algunas tradiciones filosóficas es el triunfo de la perspectiva capitalista, ¿no? Es el echaleganismos, es pobre porque quiere. Esa es la idea del individuo en ciertas perspectivas, ¿no? La persona es la construcción que sintetiza los procesos comunitarios, sociales, colegiados, institucionales en un cuerpo, que significa que interioriza esos procesos, pero que se construye también a partir siempre de la relación con ese que no es él. El individuo muchas veces se piensa ajeno a los otros. Y entonces tenemos estas tradiciones fuera de todo sentido. Yo estoy aquí gracias a mí, solo a mí. Ay, no mames. O sea, mínimo agradecele a tu jefe que puso un esperma, ¿no? A tu mamá que puso un óvulo y te tuvo ahí 8 o 9 meses. Y tampoco es que naciste y te botaron una patada y ya tú aprendiste a caminar, a hablar todo solo. Pues eso es una mentira. Eso es una falacia. Pero es la idea que muchas veces nos pretenden vender. Cuando ya me tenga que callar, me avisan, ¿eh? Entonces, porque si no, a mí se me va. Entonces, ¿cuáles serían los conceptos medulares que podemos vincular entre el plan y la perspectiva de la formación docente? Bueno, la integración curricular, la idea de la integración curricular. ¿Cómo podemos imaginar una currícula que rompa también una perspectiva lineal, que nos acerque a los contenidos que son importantes? O sea, por supuesto que es importante que los nuevos docentes entiendan la diferencia entre didáctica y currícula, por poner un ejemplo. Por supuesto que es importante, pero ¿cómo hacemos un acercamiento a estas perspectivas desde una mirada integral? Porque si no, pues sí, igual pueden aprender didáctica, pero pues pueden aprender la didáctica magna, ¿no? O pueden aprender la didáctica autoritaria sin cuestionarla, ¿no? O sea, ¿cómo acercamos esas reflexiones desde las perspectivas complejas e integrales? Y sobre todo, recuperar la idea de la integración como un elemento que nos acerca a la realidad concreta. La autonomía profesional, decíamos, la comunidad como núcleo integrador y el codiseño de los programas de estudio. Creo que eso es otro elemento importante. Dejar de mirar al codiseño como el proceso obligatorio de, ay, ahora tienen que incluir nuevos contenidos, porque hoy mismo la SEP lo dice. El codiseño no es solo la inclusión de nuevos contenidos. El codiseño en realidad es todo el proceso y es algo que llevamos haciendo toda la vida quienes hemos dado clases. Repito, lo que pasa es que muchas veces la hacíamos en soledad y pese a la autoridad o a escondidas de la autoridad. Y ahora lo que la autoridad nos lo propone es háganlo colegiadamente y lo pueden hacer, no hay pedo, pues, ¿no? Sí. Entonces, o sea, ¿qué es el codiseño? Pues el codiseño es todo el proceso que llevo a cabo yo colectivo, nosotros colectivo docente, desde que entramos en contacto con el plan y programas
empezamos a imaginar esto, ¿a quién me va a tocar dárselo? No, pues que los de tercero, ellos son los hijos de, sí, sí es cierto, y son los niños que tuvieron problemas en segundo. ¿Quiénes son esos niños con los que yo voy a trabajar? ¿Qué me toca enseñarles? ¿Cómo les voy a ir enseñando? ¿Qué ejemplos puedo recuperar? ¿Qué caricaturas están viendo hoy? ¿Qué música están escuchando? Todo eso que muchas veces los maestros hacemos. Yo no sé, yo me acuerdo mucho de una maestra que todas las tardes después de la clase se iba a su casa a ver caricaturas y decía, tendrá una regresión, ¿no? Dice, no, pues es que yo le preguntaba a sus niños qué caricaturas veían y ella, mientras trabajaba, preparaba su clase, estaba ahí viendo las caricaturas porque le servía para intentar establecer un diálogo con esos niños a partir de conocer los referentes de esos niños. Yo por eso aprendí a escuchar a Bad Bunny. Ya después me gustó. No, el último disco es muy bueno, se los recomiendo, ¿eh? Hace una muy buena crítica a la gentrificación y a los procesos de colonialismo en Puerto Rico por parte de los gringos, en verdad. Además, musicalmente es bueno, pero bueno, más allá de eso, uno cómo se acerca, o sea, ahí hay también otra vez la comunidad como el núcleo integrador de los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuáles son los referentes que tienes? Entonces, desde esta lógica, ¿cómo imaginamos una formación que no sea lineal, sino al contrario? Perdóname, te hago moverte todo. Sino al contrario. Esta es una imagen que deviene del acercamiento entre la física, específicamente la magnética, ¿sí? Y las ciencias sociales, ¿no? Es una figura además interesante, ¿no? Porque son como dos infinitos juntos entre sí mismos haciendo otros, ¿no? Si lo ven. Bueno, ¿cómo imaginamos un proceso de formación que parta, por ejemplo, estas premisas que nosotros en su momento pusimos sobre la mesa? La idea del conocimiento, la apropiación, la práctica y la resignificación. Ahorita vamos a ir más para allá. Y todo eso mediado por el diálogo siempre. Es decir, imaginar el proceso formativo como un proceso dinámico, cimentado en cuatro premisas que se entretejen y se hacen presentes en distintos momentos. Y ahorita vamos a ver estas cuatro premisas. El conocimiento. Primero, reconocer el conocimiento, no como soy ignorante y ahora conozco, sino a partir de una serie de saberes, yo me aproximo a nuevos contenidos, saberes y reflexiones. Esta etapa la imaginamos como un proceso que involucra un acercamiento paulatino a los aspectos esenciales del plan de estudios específico, ¿no? Aquí está pensado en su momento, para el plan de estudios de educación básica, pero aquí pensémoslo en términos de su plan de estudios, ¿no? ¿Cómo hay un primer involucramiento, un acercamiento a partir del diálogo, la reflexión y el análisis colectivo en vinculación con experiencias, vivencias y emociones? Entonces, fíjense, el encuentro con el currículo cobra sentido en la medida en la que yo me acerco a ese currículo, también a partir de la recuperación de mis propias experiencias o nociones. Muchos de sus estudiantes o ya están frente a grupo, o son de familia magisterial, o fueron estudiantes y tuvieron maestros. ¿Quién de ustedes no, como maestras y maestros, aprendió a hacer cosas a partir de los maestros que tuvo? Ya sea que dices, eso está bien chido, o eso nunca lo quiero hacer. Nunca quiero ser ese tipo de maestro. Y entonces pruebas otras cosas que no sean eso. Ahí tienes una experiencia, aun cuando todavía no has sido docente. Después viene el proceso de apropiación.
que implica la reflexión contextualizada de la práctica educativa para profundizar conocimientos, saberes y experiencias en relación dialógica. Sí, es decir, hay conocimientos. Yo parto de los saberes, experiencias que tengo y a partir de eso me vinculo con estos nuevos contenidos. Estos nuevos conocimientos me voy apropiando de ellos, pero me voy apropiando de ellos a partir de generar el vínculo con mis propias experiencias y saberes. En la medida en la que estos nuevos conocimientos estén total y absolutamente alejados de una realidad concreta y de mi experiencia o saberes, no cobran sentido para mí, lo que algunos autores hablan del conocimiento significativo, el aprendizaje significativo. En la medida en la que tiene un vínculo, yo me voy apropiando de ellos. Pero para poderme ir apropiando de ellos, es un primer momento que puede estar en la razón. Ese proceso de primera apropiación de estos nuevos contenidos, si va acompañado de una práctica, y esa práctica implica distintos elementos. Puede ser una práctica in situ, puede ser una práctica en otro espacio, o puede ser incluso un proceso de práctica a partir de la praxis, o sea, es decir, de elementos que me lleven a movilizar mis emociones, mis reflexiones y mis experiencias en correlación con eso que estoy aprendiendo. Esa práctica me va a implicar mirar estos conocimientos ahora, habitarlos desde otro lugar y voy a empezar a resignificarlos. Porque esos conocimientos o contenidos que aprendí o que leí de Freire, de Vygotsky, de Lacan o de Freud, en el momento en el que me empiezo a apropiar porque empiezo a reconocerlos a partir de experiencias concretas o a partir de que los relaciono con historias propias o con elementos de la realidad concreta, pero después empiezo a ponerlos en práctica a partir no solo de la reflexión, sino de salir a la realidad. Al ponerlos en práctica, descubro varios de los elementos que cobran sentido para la realidad, pero muchos otros que no lo cobran para mi realidad y entonces los resignifico. Y al resignificarlos, vuelvo otra vez al acercamiento a nuevos conocimientos. ¿Sí? Y entonces nunca es una relación lineal. Por eso lo que veíamos ahí, aquí, nunca es una relación lineal, porque incluso mientras yo me estoy acercando a nuevos conocimientos, en realidad estoy apropiándome, practicando y resignificándolos. Y mientras yo me estoy apropiando, o sea, en cada una de las fases están las otras insertas también. Porque el proceso de apropiación también implica el reconocimiento de nuevos conocimientos, pero también la puesta en práctica y la resignificación. ¿Sí? Entonces, incluso en esa figura, cada uno de los elementos tendrá inserto cada uno de los otros tres. Y si eso está intersectado por el diálogo con los otros, ya no nada más es mi soliloquio en mi locura individual, sino es una reflexión colegiada. ¿Cómo imaginar eso en términos metodológicos? Bueno, nosotros planteamos desde la pedagogía Gestalt, de la teoría crítica, una primera metodología que es el diálogo y el encuentro. Primero que nada, reconocer que estos que estamos formando, que van a ser en un futuro docentes o directivos o ATPs o lo que sea, como les decía, son seres humanos. Son seres humanos que vienen de estructuras familiares, que van a establecer relación con estructuras familiares, con autoridades locales, federales, con estudiantes, pero que el centro no lo perdemos, son ellas y ellos. Y entonces, ¿cómo generamos procesos de enseñanza-aprendizaje o procesos formativos que posibiliten que estos que van a estar insertos en estos contextos contacten con esos contenidos? Y entonces, esto es lo que se llama el triángulo del contacto, que es una propuesta metodológica de la Gestalt principalmente, y que implica cómo imaginamos diseños curriculares y propuestas didácticas que permitan el contacto con el tema,
con el contexto y consigo mismo. Es decir, ¿cómo hacemos para acercarnos a los conceptos o contenidos? Tenemos el tema. Muchas veces la educación solo nos lleva hasta este lugar, ¿no? Lo que citaba el compañero de uno de los textos que decía, falacia que nos dice, no. Yo me acuerdo que cuando daba clases en secundaria, varios colegas ya más grandes me decían, no, mira, yo lo que te recomiendo es, tú deja tus problemas afuera del aula. Y ya que entres, porque tus problemas personales están allá afuera. Dice, "Ah, chinga, como si uno agarra, espérenme, me voy a quitarme. Pues no, eso es una mentira total, pero así nos forman, así venimos, o sea, así nos han formado. En antropología esa es una discusión y las colegas que están aquí no me dejarán mentir, ¿no? O sea, el antropólogo va, se mete a la comunidad, está ahí, y si acaso hemos logrado discutir cómo interferimos en la comunidad, pero cómo la comunidad interfiere también en nosotros. O sea, porque al final nosotros, allá hay un juego que no puedes negar, no puedes olvidar tus emociones. Si leyeran los diarios de Malinowski, se darían cuenta cómo el tipo pues nunca logró superar su trauma colonial, ¿no? Entonces, aquí la propuesta es, tenemos que generar procesos formativos que intersecten estos tres elementos. El tema, porque es importante abordar un tema, pero ese tema en relación con el contexto, pero con el sí mismo. ¿Qué tiene que ver conmigo y con lo otro ese tema? Y entonces ya no solo me acerco al tema para aprenderlo, memorizarlo y después repetirlo, sino reconozco cuál es mi implicación en ese tema y cuál es mi implicación en ese contexto. Y entonces ya no solo aprendo estrategias didácticas para después llegar a la escuela y darme cuenta que ninguna me sirve. Porque me enseñaron las estrategias didácticas que tal vez sirvieron para los niños de hace 40 años, pero ahora no. No. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿A mí qué me significa la didáctica? Y eso no es una cosa menor. ¿Cómo aprendí yo? ¿Cómo me sentí cuando aprendí? ¿Qué estrategias y herramientas utilizaron mis padres, mis abuelos, mis hermanos, mis maestros para enseñarme a comer, a hablar, a caminar, a comportarme en las fiestas, a cortejar? ¿Cómo me enseñaron a alcoholizarme? ¿Cómo me enseñaron a violentar a las mujeres? Allá hay estrategias didácticas del patriarcado. A negar mis emociones, a no llorar, a sentirme menos porque tengo miedo. ¿Qué pasa si yo me acerco a la didáctica desde ese lugar? De reconocer esa implicación, de reconocer y entonces entender ese tema no solo como el tema que está allá, sino ese tema que tiene que ver conmigo y que tiene que ver con el entorno. Y otro de los elementos que se propone también, cómo imaginar un proceso formativo que entonces parta de la observación de la práctica, nos lleve a la reflexión, la acción, nuevamente la reflexión y nuevamente la acción. El análisis, la toma de decisiones, el registro de las prácticas que llevaste a cabo y la reflexión en torno a eso y la reconfiguración de las prácticas. Y hace rato les decía yo a las compañeras, ¿por qué no recuperar también todo esto obviamente mediado por el diálogo? Si ustedes se dan cuenta otra vez,
no está pensado nada en términos individuales, ¿no? Incluso el triángulo del contacto, aunque habla del sí mismo, pero nunca es el sí mismo como individuo, es el sí mismo con relación al otro y con relación al tema. ¿Cuál puede ser la riqueza de recuperar también las voces de los egresados y las egresadas que hoy están en la escuela, dando clase, siendo maestras y maestros, y que también desarrollaron herramientas y estrategias, a veces pese a la institución, la verdad? ¿Y cómo recuperar eso? Porque esas distintas metodologías de enseñanza, esas distintas herramientas, no tenemos a veces registro de ellas. Y son cosas también valiosísimas que están haciendo hoy maestras y maestros en varios estados del país, porque seguimos preocupados por los que no lo están haciendo, en vez de valorar y reconocer quienes sí lo están haciendo y recuperar esas experiencias. ¿Quiénes hoy? No importa que ellos o sea, no tiene que ver con un mote. A lo mejor hay maestras y maestros que que llevan trabajando por proyectos y haciendo labores comunitarias hace 40 años. Y que claro, hoy están encantados con la nueva escuela mexicana porque por primera vez les permite salir del closet. Pues sí, uno no sale del closet solo cuando es homosexual o lesbiana o trans, ¿no? O sea, salimos del closet en muchas formas, ¿no? Entonces, ¿por qué no recuperar también esas voces? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Qué reflexiones llevaron a cabo? ¿Cómo llegaron a ese lugar? ¿Cómo lo compartieron? ¿Qué de su historia de vida también les significa? Hay un documental que si tienen oportunidad, yo les recomiendo que lo vean, que se llama El Sembrador. Y es la historia de un maestro rural de Oaxaca, de multigrado, interesantísimo. Su manera de trabajo es bien bella. Y además él es súper chido. Igual estaría bueno que lo invitaran, fíjate, un día. Entonces, también es valiosísimo recuperar esas experiencias. Ese es el diálogo también con la realidad y con la comunidad constante. ¿Cómo imaginar una formación que recupere constantemente ese diálogo? Y ya, gracias. Ay, está bien resbaloso el piso. Hay que prender ya. Excelente, doctor Rodrigo, justo en tiempo. Ya la maestra Cristina y yo estábamos checando para decirle que tenía 5 minutos para cerrar, pero pues ya no es necesario. Excelente, doctor, felicidades, como siempre. Bueno, abriríamos la sesión de preguntas para nuestro invitado y ponente del día de hoy, el doctor Rodrigo Castillo Aguilar, la formación docente en el marco de la nueva escuela mexicana. ¿Preguntas o comentarios, compañeros? Sí, ahí tienen las tarjetitas, ahí está el primero. Adelante. Sí, no, ya, gracias. Yo quería hacer un comentario de cómo la autoridad educativa a veces nos propone cosas contradictorias en el hacer cotidiano de las escuelas. Por un lado tenemos la propuesta de la nueva escuela mexicana y por otro lado yo pensé que en este año se iba a quitar. En Veracruz seguimos convocando a concursos. Gabriel Cámara dice que no hay que hacer concursos en las escuelas. Lo que hay que hacer son festivales de aprendizajes compartidos. Es decir, en la misma lógica del libro artesanal veracruzano, en vez de llegar a concursar y que las maestras y los papás y todos le hagan el libro al niño, porque tenemos que ganar, y luego vayamos justo a competir o enseñemos a los niños en un proceso formativo a competir y no a compartir, y luego los docentes
ponen en tela de juicio la decisión del jurado porque alguien más merecía ganar, ¿no? Y luego ponemos en tela de juicio la autoridad porque a lo mejor influyó en el proceso de decisión, ¿no? Entonces, este tipo de políticas estatales educativas concretas en educación básica son un frentazo contra la NEM, ¿no? Entonces, yo creo que justo tenemos que discutir esta posibilidad de los festivales de aprendizajes compartidos, donde nos reunamos a nuestros alumnos, nos reunamos a los maestros para plantear, para mostrar, para compartir lo que estamos haciendo en las escuelas, para hacer una demostración de lo aprendido, para dialogar qué se hizo en un centro y en otro, y no para mirarnos, cuando menos por un momento, como enemigos, ¿no? Gracias. Allá hay otra. Buenas tardes, compañeros. Eh, Mi reflexión es, retomando del inicio desde la charla, doctor, y no es una pregunta, es un comentario. En el planteamiento estructural de lo que se está realizando con este seminario, que es la creación de una nueva visión de la licenciatura, de una licenciatura. Las palabras reeducar, reconocer, reestructurar, todo muy re. ¿Qué significa para mí esto de y lo planteaba usted muy bien desde el aula, en el sentido estricto de decir la noción de cada ser, de cada persona, de cada sujeto en formación. Cada persona, porque pues por persona. Yo soy psicóloga, yo hablo de sujetos. Pero significa lo mismo, la cuestión de la creación, partir de la noción. Y hablar de la noción como tal es una recreación de lo que se aprendió, de lo que se trae. Y entonces, ¿cómo se construye una noción? Y a partir de el afecto que le pongo a esa noción es cómo me voy desenvolviendo. Y estos aprendizajes significativos vienen a ser esto, una creación de una noción, una palabra a la que se le ha dado un cierto afecto. Todo esto que usted plantea me lleva a una reflexión personal de que aquí nos está elaborando un nuevo plan para una nueva licenciatura, sino más para un nuevo hacer del mediador. Este nuevo hacer del mediador que tendría que ir sobre no los, o sea, como pretexto los contenidos, pero hacia más bien hacia un hacer. No vamos a hablar aquí de aprender en el aprender porque no se trata de aprender en el aprender, se trata de reestructurar los contenidos, nuestras nociones, la de los mediadores. Partir de nosotros mismos es implicar, después de esta reflexión, decir cuáles son las nociones que yo tengo entretejidas que tienen un currículum oculto, porque oculto no solo es la cuestión sistemática, sino también mi propio sistema de valores y creencias. Y entender que en el otro también hay un sistema de valores, nociones, creencias que también son suyas. Y que no voy a ser yo tan linda de decir que está mal, porque yo no estoy juzgando a nadie. Y entonces esta reconstrucción de una noción tiene que partir desde mí para poder ver en el otro la forma de una estructura. Yo quiero hacer que mis aprendientes, hoy aprendientes, que para mí todos son maestros, que ellos sean capaces de ver su propia estructura. O sea, yo no tendría que estarle enseñando una construcción de una noción, sino que tendría yo que estar diciéndole,
se construye así y usted reconozca cómo se ha construido lo suyo para que a partir de eso usted recree y tenga una propia forma de enseñar, de conducir, de mediar. Llámele con el concepto que usted quiera. A final de cuentas, entiendo que lo que es la planeación no se trata solamente de ver al otro, sino de verme a mí mismo, ver al otro, ya no en diversidad de diversidades, sino una diversidad de circunstancias. Y estas circunstancias son individuales totalmente. No puedo hablar de comunidades o colectivos cuando dentro del colectivo hay alguien que está padeciendo una circunstancia más adversa que el otro. Entonces, esta reconstrucción es la que creo yo que hacia allá se dirige este replanteamiento de una nueva licenciatura, una nueva resignificación, y vuelvo a la palabra resignificación de los haceres del mediador, de los contenidos, por así decirlo, y de a quienes vamos a formar, porque es mentira Que ese, de cuál es mi contribución a este país, aunque sea aquí en el aula, en este momento, en este espacio. En ese sentido, yo entiendo el para qué. Y de ahí debería de fluir todo a esta reflexión, llamémosle así. Entonces, las definiciones del aprendiente, del que viene, yo entiendo que debe de ser alguien autodidacta. Y si no lo es, tener que enseñarle los recursos para que se pueda conducir bajo esta dinámica, porque es lo que va a ser toda su vida, un autodidacta. Y el mediador, reestructurarse a sí mismo, reconocerse a sí mismo en esta, yo no le llamaría dualidad porque somos multidimensionales. Entonces, no solamente somos personas en la escuela, en el trabajo, somos personas en casa, somos personas con una ideología religiosa, filosófica, con un entendimiento de la justicia de acuerdo a sus circunstancias y a sus contextos, claro. Por lo tanto, no vamos a encontrar personas individuales, una o dos que piensen igual, porque en la misma casa puede haber diferencias. Entonces, mi reflexión es hacia allá y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. ¿Por si quiere realimentar? Bueno, sí, bueno, de las dos participaciones. La primera, yo concuerdo totalmente contigo. Perdón. Habría que, a ver, yo creo que hay que mirar también en la justa dimensión y no en la justa dimensión, sino en su completud. Eh, Hemos históricamente aprendido a relacionarnos con la autoridad de nueva cuenta, bueno, con el mundo desde una perspectiva bien binaria y como muy de la alteridad opuesta, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo único que yo podría hacer una retroalimentación importante de lo que mencionas es esta noción de equiparar, digamos, como al gobierno federal o a la autoridad como si fuese también un ente acabado, cerrado y unívoco, ¿no? O sea, eso es importante. Eh, la propia autoridad educativa federal y estatal tiene también sus propias contradicciones internas, porque hay disputas internas, eso es importante decirlo, ¿no? En el caso específico de los concursos, y que también sucedió, por ejemplo, con el tema de de la evaluación esta que hace, ¿cómo se llama? Sí, claro. Sí, claro. No, la evaluación internacional que se hace, Ah, PISA, se me fue por un momento. Había, no sé si todavía la haya, porque yo ya no estoy dentro de la secretaría, pero mientras yo estuve todavía ahí, había una disputa importante al interior de la secretaría, ¿no? Y habíamos voces que siempre defendimos lo absurdo y contradictorio
de la existencia de la prueba PISA, de la existencia de la Olimpiada del Conocimiento y de todos estos procesos a lo que la propia escuela, nueva escuela mexicana plantea, ¿no? Gabriel Cámara es uno de los personajes que, digamos, afortunadamente sigue todavía dentro de la secretaría y que él está posicionando, por ejemplo, otra discusión importante, ¿no? No solo en torno a a los concursos, ¿no? También toda esta propuesta que él trae en torno a la relación tutora, por ejemplo, que me parece también bien importante. Sin embargo, pues en todo proceso, o sea, no hay que mirar al sistema educativo nacional como no hay que mirar las relaciones humanas como si no fueran políticas, ¿no? Y no me refiero a partidarias, me refiero a la polis. O sea, ahí Foucault nos dio bastante para reflexionar sobre el ejercicio de la microfísica del poder y de las distintas lógicas del poder, ¿no? Entonces, pues al interior de la propia secretaría pues, sigue habiendo disputas importantes. Entonces, desgraciadamente hasta hoy, por supongo que también intereses políticos y económicos, sigue existiendo tanto la prueba PISA como las Olimpiadas del Conocimiento y todos esos concursos. Yo soy de los que siempre he defendido y seguiré defendiendo que no solo es contradictorio, sino es absurdo, ¿no? Es absurdo, como es absurdo también, por ejemplo, que los supervisores y supervisoras les pidan el programa analítico terminado al colectivo docente antes de que empiece el ciclo escolar, ¿no? O sea, es absurdo porque la propia secretaría lo ha dicho, el programa analítico no es algo que esté acabado nunca, ¿no? O pretender que haya mínimo 4 proyectos a lo largo del año, o sea, son de los absurdos y las contradicciones que existe en el proceso ya del ejercicio de la profesión. Por eso yo les decía, no olvidemos que no solo estamos formando docentes, sino también funcionarios. Y entonces ahí había una jiribilla. ¿Cómo formamos también funcionarios que sean críticos al propio sistema? Eso es importante. Y que también a través de la autonomía profesional y la identidad gremial construyan espacios para oposición a las contradicciones propias del sistema educativo y de las autoridades en turno. Es importante. O sea, yo pienso que justo ahí está un reto significativo, ¿no? Eh, con relación a la segunda intervención, hay algunas cosas que yo concuerdo. Me parece que hay puntos de lo que planteas que difícilmente eh, van a terminar de conciliar completamente con algunos de los elementos que yo ponía sobre la mesa. A mí me cuesta mucho trabajo la noción del individuo, pero eso es, como tú muy bien lo decías, y concuerdo en ese sentido totalmente contigo, tiene que ver con las nociones que yo como persona he ido heredando. Me cuesta porque estoy consciente, y siempre lo he estado, de que incluso las nociones, si bien son procesos personales, no son individuales, ¿no? O sea, porque esta internalización, en efecto, la noción como la internalización y la traducción interna, digamos, de los referentes heredados, aprendidos y significados socioculturalmente, no son nunca individuales porque incluso los internalizamos y los significamos a partir de los propios referentes que hemos ido significando y aprendiendo en la relación con otras y otros. Eh, Siento que desde ahí sí concuerdo mucho y yo estoy de acuerdo. Me parece que es importante cómo generamos procesos formativos que provoquen en las y los maestros, y no solo en las y los maestros, así formáramos médicos, ingenieros, que provoquen una reflexión en torno al cuál es mi lugar o mi papel o qué puedo hacer yo en este contexto, en esta realidad en la que estoy, ¿no? Y en ese sentido me parece muy loable. Y ahí creo que se pueden arbolar con eso que yo imaginaba mientras estaba dando la plática sobre cómo imaginar espacios reflexivos o formativos o hasta curriculares que provoquen constantemente a un análisis en torno a la propia identidad docente, o sea, cómo me estoy mirando yo, cuál es nuestro papel como docentes y
reconociendo, yo diría siempre, reconociendo el yo, no como un constructo individual, sino como un constructo que es la síntesis de la interacción y la relación con los otros y las otras y la internalización personal de esas propias relaciones con el contexto. Excelente, doctor. Continuando con las preguntas de los compañeros en plenaria. Siguiente pregunta, doctor. En el marco de la construcción de esta licenciatura y tomando en cuenta los cambios en las políticas educativas, ¿por qué deberíamos diseñar con base en las capacidades? Pregunta de la plenaria. Ay. Qué buena pregunta. Me parece que es muy buena porque en realidad habría que discutir incluso qué estamos entendiendo por capacidad, ¿no? Hay toda una discusión hace rato antes de llegar aquí, justo las y los colegas planteaban, ¿no? Hablamos de capacidades, hablamos de habilidades, ¿no? En su momento se habló de competencias, a mí me da un poco de urticaria la idea de las competencias. Este, Me parece que primero que nada habría que aterrizar. Déjame leer otra vez la pregunta, cómo está planteada. Habría que, bueno, primero que nada, yo, las nociones del deber ser siempre me parecen complejas, ¿no? Cuando tú preguntas por qué deberíamos diseñar con base en las capacidades, yo no sé si deberíamos, es tal vez el verbo como tal que habría que utilizar para preguntar por qué podríamos o en qué sentido, cómo nos serviría o qué, en qué medida fortalecería diseñar con base en capacidades. Eh, Sí me parece que, a ver si capto un poco también la idea de la pregunta y que es un poco lo que yo decía, me parece que el reto del diseño o de la construcción de un diseño curricular que forma a su vez a maestros y maestras, tanto que van a hacerlo como que ya están en el ejercicio, siempre hay una discusión sobre ¿cómo vamos? O sea, ¿cuáles son los elementos que van a mediar la formación de estas y estos maestros, ¿no? En la secretaría teníamos esa discusión con Mejor Edu, porque Mejor Edu era de los que defendían, y yo la verdad es que estaba de acuerdo con ellas en varias de esas premisas, que hay que imaginar la formación docente más allá del plan de estudios vigente. Y eso es importante. A mí me parece que sí, hay que hay que imaginar y avanzar al tránsito de la construcción de un proceso formativo más allá de, pero no puede ser a pesar de ni contra de. No sé si me explico, porque de nueva cuenta voy a volver al punto, así fuera yo como cuchillito de palo, a lo que decía hace un rato. No podemos olvidar que no solo estamos formando maestros y maestras, estamos formando funcionarios. No hay que olvidarlo. Y si de algo nos quejamos como ciudadanos, es que buena parte de los funcionarios muchas veces no conocen ni siquiera la estructura jurídica que los gobierna. Entonces, aguas ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo imaginar una formación que pueda ser más allá del plan, pero que no por eso niegue o anule al plan? Y en ese sentido ahí yo les tengo un atajo. Ay, sí. Este, la- y que tiene que ver con lo que decía yo al principio. Paradójicamente, por una circunstancia contextual, histórica, no pudimos hablar de plan de estudio y empezamos a hablar de no escuela mexicana. Y después muchas y muchos al interior de la propia secretaría nos dimos cuenta que la no escuela mexicana es mucho más que el plan de estudios. Entonces, ahí me parece que pueden encontrar el elemento que articule, ¿no? La nueva escuela mexicana que habla en torno a las nociones, no habla tanto de capacidades, habla más de habilidades en ese sentido, pero cuando se habla de capacidades, ojo,
Y ahí sí es importante lo que nos van a decir los colegas y las colegas de educación especial. Las capacidades nunca son individuales. Esa es una mirada capacitista. Ojo, no es tú tienes o no capacidades. Ojo, eso es importante. Por eso les decía, me parece una buena pregunta porque nos va a llevar a esta reflexión. Si pensamos en diseñar con base en las capacidades, pero la idea de la capacidad la pensamos como un elemento individual, otra vez vamos a volver a la misma lógica competitiva, individualista, y que, ojo, más allá del plan de estudios, hoy el mundo y la propia vorágine de la estructura del propio sistema, ya ni siquiera el sistema capitalista le está apostando a la individualidad, solo para el consumo, pero no para todo lo demás, ni siquiera para la producción el sistema capitalista le está apostando a la individualidad. Ojo, ¿eh? Entonces, en ese sentido, me parece que si abordamos la noción de capacidad desde ese lugar, vamos a caer en ese riesgo. Pero si imaginamos o planteamos la idea de la capacidad precisamente bajo la discusión que nos ponen sobre la mesa los compañeros de educación especial, y no solo educación especial, sino todas las discusiones de las personas con discapacidad, o con alguna discapacidad, es reconocer que la capacidad, así como la discapacidad, son o están en correlación constante con el orden sistémico o estructural, territorial y contextual. Entonces, ¿cómo diseño poniendo sobre la mesa la importancia de la capacidad o de las capacidades o del desarrollo de capacidades, pero sin olvidar que ese desarrollo de capacidades no es responsabilidad del individuo únicamente, sino es consecuencia también de los contextos y hasta de los privilegios, ¿no? Creo que por ahí es importante. Muy bien, doctor. Muchas Ya gracias. no nos da Excelente. tiempo de más, ¿verdad? Y con eso ya terminamos esta muy fructífera sesión, doctor, de mi parte. Validar el trabajo comunitario que usted decía, fundamental, insertarnos en la comunidad para hacer mejores acciones educativas. Muy bien, muchísimas gracias. Es momento de finalizar esta participación, agradeciendo la participación especial de nuestro invitado, el doctor Rodrigo Castillo Aguilar, y de cada uno de ustedes, estimados asistentes, compañeros, colegas, que el día de hoy estuvimos reunidos aquí para brindarnos y hacernos de más conocimientos. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.